Si habéis seguido la lectura del texto, Marcos 3, del 13 al 15, seguramente no haya falta deciros el título del mensaje, ¿verdad? Estamos hablando del llamado de los discípulos. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿la razón? ¿Cuál es la razón por la cual nos llamó? Sería el verdadero argumento. Pero antes de esto, si realmente entendemos una cosa, si hemos sido llamados, y este es un llamado para todos, si entendemos este llamado, vamos a entender que la gracia de Dios está con nosotros. ¿Amén? Y si la gracia de Dios está con nosotros, significa que podemos vivir una vida confiada, una vida llena de fe, con mucha humildad, porque significa que hemos recibido gracia, significa que no hay mérito propio ni personal, simplemente que hemos hallado gracia de parte de Dios y como tal nos sentimos felices, pero con una actitud de humildad. Una persona que es humilde y una persona que tiene confianza, que es valiente en sí mismo, realmente es una persona que posee la gracia de Dios. No puede ser de otra manera. Por eso es muy importante que los líderes, los obreros de la congregación, recuerden que alguien con la verdadera gracia de Dios, alguien que realmente tiene gracia de Dios, no tiene que tener miedo a nada. Amén. Por eso es tan importante que entendamos esto en primer lugar. Tenemos que ser como David. David hay un salmo en el capítulo 27, el versículo 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor nunca me dejará. Amén. Puedo perderlo todo, pero no puedo perder el Evangelio, porque es Dios que está conmigo. Amén. Podemos perder cualquier cosa, todo. Pero si tenemos esta audacia, si tenemos realmente esta valentía, jamás nada nos podrá superar. No habrá ninguna dificultad que pueda venir a nuestra vida que no podamos superarla. Es verdad que vienen dificultades, vienen problemas, ¿verdad? Siempre lo decimos. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Tenemos problemas y dificultades, como todo el mundo. La única diferencia es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos superar todo, pero además lo hacemos con una sonrisa. Amén. Hoy algunos papás tienen una sonrisa, van a presentar a su bebé, a la niña, ¿verdad? A Leire, están contentas, para que la gracia de Dios también esté sobre ella. Pero sobre todo porque Dios está con ella, porque Dios está con los papás, porque Dios está con nosotros. Amén. Hay muchas personas, incluso a veces, que esto quizás a lo mejor un poquito lo más triste, incluso a veces algunos creyentes se sienten más alentados, se sienten más felices cuando la gente los reconoce, cuando la gente empieza a reconocer su valor, cuando hay personas que se sienten populares o se sienten que han tenido éxito o a veces se sienten importantes porque tienen cierto honor y hay veces en los lugares que les ponen en un lugar preeminente y a veces se sienten porque tienen una posición y a veces se sienten que están ahí orgullosos y contentos. Pero esto lo único que demuestra realmente es que carecen de algo que es mucho más importante que la posición, el cargo, el honor de las personas. Si realmente poseemos algo valioso, si yo tengo algo valioso, no importa si reconocen o no reconocen lo que tengamos. No importa el reconocimiento que digan los demás. ¿Por qué? Porque tengo algo que es mucho más valioso. ¿Amén? No importa lo que la gente diga. La gente que posee es diferente. La gente que posee algo es muy diferente a aquellos que no poseen nada. Y nosotros tenemos algo muy grandioso, algo muy importante, como tenían estos hombres que en esta lista de Marcos se menciona. Es que Dios les había llamado. Es que Dios nos ha dado gracia. Hemos hallado gracia delante de Dios. Y vemos cómo Dios, a través de Cristo, Jesucristo, escoge a unas personas. Y muchas veces digo, y en un discipulado de esta semana adelanté, no recuerdo en cuál de ellos ya, pero adelanté un poquito y decía, ¿a quiénes son los que Jesús escogió? Y dice la palabra que llamó a los que Él quiso. ¿Cuál es el criterio de Jesús? No lo sé. Yo decía, no sé cuál es el criterio. ¿Alguno tendrá? No lo sé, no lo dice. Dice que llamó a los que Él quiso. Por eso es que como somos llamados por Él, es que nosotros tenemos que ser humildes, pero al mismo tiempo tenemos que tener valor. Tenemos que ser valientes al mismo tiempo delante de la gente. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Jesucristo.
Humildes porque no sé por qué me ha llamado. Yo muchas veces he dicho y confieso, yo no sé por qué el Señor me llamó. Tampoco sé y confieso por qué Dios me puso como pastor. No lo sé. Porque nunca eso había estado en mi mente. Jamás, ni siquiera cuando fui al seminario a prepararme y a estudiar, tampoco estaba en mi corazón. No, voy al seminario para ser pastor. No lo sé, no era mi intención. Os lo aseguro, no era mi intención. Por eso cuando Dios nos llama, Señor, digo, Señor, gracias, no sé si te habrás equivocado o no, pero no sé por qué lo hiciste. Pero gracias, porque he hallado gracia delante de ti. Cuando verdaderamente encontramos las respuestas a por qué Dios nos llamó, todo se hace más sencillo. Tengo que saber, Señor, gracias, ya sé por qué me has llamado. Ya sé por qué me has escogido. Me has llamado desde una profunda pasión por las almas. Me has llamado desde una profunda pasión de amor hacia las personas que están bajo el engaño de Satanás y yo encontraba también bajo ese engaño del diablo. Señor, gracias porque me has llamado desde esa pasión de que estás viendo cómo la persona está sufriendo porque no está entendiendo hoy en día la realidad de Jesucristo. Y hay tanta confusión hoy en día y hay tantas personas que hablan de Cristo, pero en realidad no están viviendo el Evangelio de Cristo. Ahora entiendo, Señor, por qué has llamado a un grupo de personas, quizás no las más inteligentes, quizás a lo mejor no las más cualificadas. En resumidas cuentas, tampoco los discípulos en aquella época que Jesús llamó eran unas lumbreras. Y yo me identifico con muchos de ellos, como Pedro, un vasto pescador, no era nada del otro mundo. No tenía una gran escuela ni una preparación teológica que digamos en absoluto. Pero Dios les llamó. Y yo digo, Señor, gracias porque me comparas con un burdo pescador, pero con la gracia de Cristo. Señor, gracias porque nos encontrábamos en esta situación donde vivíamos engañados bajo la mano de Satanás, como hoy en día hay tanta gente que vive engañada por el engaño de Satanás y no saben por qué están sufriendo. Y hay tanta gente que está pasando problemas, dificultades, angustias, y no saben por qué. Y me encuentro con personas que me expresan los problemas y dicen, hago todo, intento todo. Estoy esforzándome tanto por conseguir salir de esta situación, de este problema, de esta angustia, de esta depresión, de estas heridas que a lo mejor las personas, el mundo, nos han provocado y me di cuenta de que no puedo salir de mi problema. Y me siento identificado con esas personas. Y cuando me cuentan cosas así, digo, te entiendo. Y te miran raro como diciendo, pero si tú eres pastor, ¿cómo vas a entender estos problemas? Porque antes de haber sido llamado, antes de recibir esta gracia, yo estaba como tú, en la misma situación y en el mismo sufrimiento que tú. Por eso puedo entender. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque me has llamado. Gracias porque me has dado gracia. Y no sé por qué. La verdad, no sé por qué. Pero Señor, gracias. Pero sí sé por qué Dios nos ha llamado a nosotros en este lugar. Y yo tengo que recordar esto. Él me ha llamado además con un propósito. Y cuando entiendo ese propósito, recibo mucha más gracia. Porque me dice que Él nos ha llamado, dice, para estar contigo. Y hallo gracia, Señor. Me llamas para estar contigo. Me llamas para estar en tu presencia. Me llamas para disfrutar de estar contigo. Pero si pienso bien, y si tú quieres también hacerte partícipe de esta palabra, de que Dios te está llamando, y te está llamando para estar con Él, para que disfrutes de su presencia, para que puedas disfrutar de su realidad, es porque tienes que plantearte una cosa. Si te llama para estar conmigo, para estar contigo, eso significa que no estabas con Él desde el principio. Significa que antes no estás con Él. Y por eso quizás tendrás que pensar que será ese el motivo por el cual estás sufriendo hasta el día de hoy. Quizás a lo mejor tendrás que plantearte que esa sea la razón y la causa por la cual tú luchas en tus problemas, en tus angustias, en tus problemas, en tus depresiones, y hasta ahora no has encontrado esa respuesta. Por eso es que Dios nos llama para estar con nosotros, para disfrutar de su presencia. Y ya no solamente para disfrutar de su presencia, sino para librarnos de todas y cada una de las maldiciones que sobre el hombre han estado recayendo y están sufriendo hasta el día de hoy.
Pablo entendió esta palabra y cuando está escribiendo a los romanos lo expresó. Y estaba expresando esta expresión que dice, porque por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de otra ley que había en mi vida. Esa ley del pecado y de la muerte. Y lo que vemos que Dios cuando nos está llamando, Cristo nos está llamando para estar con Él, es para librarnos de esta maldición de la cual el hombre, por cuanto es una ley inexorable que no podemos quebrantar por nuestras propias fuerzas, el hombre está sufriendo la ley del pecado y de la muerte y nos encontramos con esta realidad. ¿Por qué muere la gente? Porque hay una ley. Pero ¿por qué también yo no puedo dejar de hacer las cosas que no quiero hacer y que encuentro en mí esta ley, que aun no queriendo pecar, aun queriendo hacer las cosas bien, encuentro que esta ley opera en mi vida? Es una maldición de la cual el hombre no puede escapar. Es una maldición por la cual yo tampoco podía escapar en mi pasado, hasta que encontré una ley muy superior, que es la ley de la vida de Cristo. Por eso cuando Dios nos ha llamado, es porque sabía dónde está el hombre, y sabe dónde estamos cada uno de nosotros, y sabe de lo que nosotros necesitamos, sabe de lo que carecemos, y por eso ha venido a darnos una palabra. Dios, he venido para estar contigo para siempre, a través del Emmanuel. Esa hermosa expresión, esa bendición, ese pacto que Dios ha establecido con el hombre, la palabra Emmanuel. Dios con nosotros. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para estar con Él, para disfrutar con Él. Porque nos ha dado una palabra y un pacto. Yo estaré con vosotros a través del Emmanuel. Él nos ha llamado para conquistar el mundo a través del Evangelio. Y por eso es que nos ha dado la plenitud del Espíritu Santo. Para que podamos vivir en este mundo sin necesidad de estar preocupados, angustiados, para que tampoco tengamos que utilizar nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestra ideología, sino para que podamos utilizar el poder de Dios. Por eso Pablo expresó esta palabra. El Evangelio es algo más que palabras. Evangelio es poder de Dios para que la persona pueda salir del problema espiritual. Dios nos ha dado este poder de Dios para que podamos estar proclamando el nombre de Jesucristo. Al fin y al cabo también, cuando Jesús partió al cielo, nos dejó esta promesa. Dios nos dejó estas mismas palabras. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Antes de partir, y sabemos que siempre las últimas palabras son como el testamento, esas últimas palabras de Jesucristo que nos dejó antes de partir al cielo es: yo estaré con vosotros. De igual manera que os he llamado para que disfrutéis conmigo. Esto no termina aquí, nos está diciendo, sino que a través del Espíritu Santo significa: yo estaré con vosotros siempre, siempre. Vayas donde vayas, estés donde estés, pases lo que pases, yo estoy contigo. ¿No es una gracia de Dios? No es para sentirte por un lado humilde por recibir esta bendición, pero por el otro lado sientes que hay una fuerza y una esperanza que nace en tu corazón. ¿No es una verdad que está ahí? Que nos podemos sentir como David cuando escuchamos estas palabras y vemos David cómo escribe los salmos y vemos David que tiene un sentimiento de gratitud a Dios poderoso y puede expresar palabras hermosas como dice: alabad al Señor. ¿Quién? Vosotros sus ángeles, vosotros los poderosos que ejecutáis sus órdenes, alabadle siempre al Señor. Vosotros que sois sus siervos, alabadle siempre, porque Él está con vosotros. Es la gran bendición de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso, ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros? Simplemente manifestar las evidencias que por el mero hecho de estar en su presencia, por el mero hecho de proclamar su nombre, de alabarle, yo puedo ver el misterio de Cristo en mi vida. Y no yo solamente, sino que puedo mostrar al mundo las evidencias de que Dios está conmigo. ¿Qué es la evangelización? A veces preguntan. Creo que en la casa de Manuel surgió esa pregunta. Oye, ¿qué es la evangelización? ¿Cómo evangelizáis? Simplemente manifestando las evidencias de que Dios está conmigo. ¿Hay mayor forma de predicar esto? Simplemente el mundo verá que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque hay evidencias palpables, visibles, reales, de que Dios está contigo. No es una historia, no son palabras, son evidencias de que Dios está contigo. José tuvo esta evidencia. Un día José dejó de ser esclavo porque Potifar, un hombre
pudo ver que Dios estaba con él. Y ese día cambió. Y de pronto llegó a la cárcel por un carcelero. Vio una realidad, que Dios estaba con José. Y desde ese momento dejó de ser un preso y ocupó un lugar importante. Simplemente porque se veían las evidencias de que Dios estaba con él. No hay que salir al mundo a competir. Muchas veces les digo a los remanentes, a los jóvenes, no hay que salir al mundo a competir. No podemos competir con el mundo. El mundo está mucho más preparado que nosotros. Mucho más inteligente, más fuerte, más poderoso. Nosotros somos débiles. Pero tengo la evidencia de que Dios está conmigo. Y eso es algo que nada ni nadie puede parar ni detener. No importa dónde esté. No importa si es en un instituto o en una universidad o en una fábrica o en una oficina o en una empresa. Da igual. O en un hospital. Se me olvidaba. No importa dónde esté. Porque Dios está conmigo. Y ahí se verán las evidencias que nadie va a poder negar. Evidencias que nadie va a poder decir lo contrario. Dios nos ha dado además autoridad, dice la palabra. ¿Para qué? Echar fuera demonios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Caza de brujas? No, en absoluto, para nada. ¿Pero qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando con esta palabra? Que todo el mundo, las personas están limitadas por un problema espiritual. Que hay personas que están sufriendo. Que la cultura de este mundo también está bajo la oscuridad del mundo. Que vemos que el problema es un problema de oscuridad, es un problema espiritual que el mundo no puede vencer y Dios nos ha llamado con la autoridad para quebrar toda esa oscuridad. Que las personas, el mundo está, las naciones están bajo oscuridad. Mirad el mapa del mundo y veréis cómo hay muchos lugares donde puedes identificarlo con dedo. Dices, aquí, 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 aquí. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero las podemos identificar dónde está. Hay una realidad espiritual, pero si tú disfrutas de estar en la presencia de Dios y Dios te da las respuestas en su presencia, todo se resolverá. Ahora, depende también de una cosa. Depende de cómo recibimos la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Tú sabes que hay muchos creyentes, muchas personas malentienden la palabra. No comprenden bien la palabra, no toman la palabra, no la cogen correctamente, la palabra. Y es por eso que muchas veces hay conflictos. Por eso muchas personas no entienden bien. Hay creyentes que cogen el mensaje de un modo muy distorsionado o incompleto. O hay veces que los creyentes simplemente cogen la palabra que a mí me interesa. Y a veces nos quedamos con la parte del mensaje que a mí me viene bien. Algunas veces digo, ¿verdad? Cuando están las parejas en la iglesia, y hay veces que el pastor da una expresión y el marido dice a la mujer, así con el codito, esto es para ti. ¿Verdad? Y la mujer dice al marido, no, esto es para que te lo apliques tú. ¿Qué significa? Hay veces estamos malinterpretando. No estamos cogiendo bien la palabra. Por eso hay veces que muchas personas, muchos creyentes tienen problemas. Una vez compartimos, hablamos sobre que la iglesia primitiva utilizó la estrategia de la levadura. Sabéis lo que es la levadura, ¿verdad? La levadura que se pone en una masa de pan, dice que la levadura no se ve, pero que eso empieza a leudar y sin que se vea, sin que se sepa muy bien cómo ocurre, la levadura empieza a... Y de pronto tú pones un poquito de levadura en una masa de pan así chiquitita, ¿verdad? Mira que a veces le gusta hacer pan en casa, tiene una maquinita de pan, para hacer pan, una masita así y de pronto saca un pedazo así grande. ¿Qué significa? La levadura. Hay muchos creyentes que cuando se habla de esto lo entienden mal. Es decir, cuando en vez de interpretar que lo que tenemos que hacer con el Evangelio es penetrar en el campo, es penetrar en la sociedad imperceptiblemente, algunos creyentes piensan que esto significa que tienen que dejar de venir a la iglesia. Dice, tengo que dejar de ir a la iglesia y me reúno por mi cuenta y llevo a cabo la estrategia de la levadura en mi campo. ¿Qué significa? No has entendido bien, no han entendido correctamente. Así como cojamos la palabra, así como tomamos la palabra, inmediatamente conectará con las respuestas sobre tu vida. Por eso cuando vengas al culto tienes que venir con un pensamiento. ¿Cuáles son los títulos de oración de tu vida?
¿Para qué? Para conectar la palabra con ellos. Tienes que venir y tienes que traer en mente cuál es tu problema. Piensa en tu problema, tráetelo. Yo recuerdo en antaño pastores me decían, no, cuando vengáis al culto tienes que dejar los problemas ser fuera. Y yo ahora lo pienso y digo, si los dejo fuera de los problemas, cuando termine el culto y cuando salga, los voy a volver a coger. ¿No? Y yo dije, qué absurdo. No me interesa. Eso no funciona así. Yo quiero que los problemas estén aquí conmigo. ¿Por qué? Porque quiero ver la respuesta de Dios sobre mi problema. Quiero coger la palabra, teniendo el problema que yo necesito, porque necesito una palabra que dé respuesta a mi vida, que dé respuesta a mis títulos de oración, que dé respuesta a mis problemas. Tengo que traerlo, por eso tan importante es la preparación. ¿Cómo venimos al culto? Muchas veces expresamos y no se entiende, pero ¿cómo tengo que venir al culto? Y hay veces que las personas vienen, bueno, a ver cómo va a estar hoy la alabanza. A ver hoy qué nos va a decir el pastor. A ver hoy cómo va. Y traemos unos pensamientos que, difícil. Tenemos que venir preparados. El aspecto más importante antes de venir al culto es la preparación. ¿Con qué actitud venimos delante de Dios? ¿Cuál es la actitud que tenemos que traer? David lo tenía claro, lo escribió en un salmo. Lo escribió en un salmo en el 104, si queréis apuntaros, luego lo leéis en casa, yo os leeré algunas cositas del salmo 104. ¿Qué es lo que dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén, con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo te sentirías si el rey de España te llamara? ¿Cómo te sentirías si el presidente de gobierno te llamara y te ofreciera un trabajo? Si te ofreciera un cargo público, un cargo real, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo entrarías? Sí, buena, lo que tú digas, buena. Alfombra roja, lo que haga falta. ¿Sí o no? Si te ofrecieran un cargo de eso, ¿cómo entrarías a la presencia de estas personas? Su majestad, gracias, gracias, gracias. Su excelencia, no, si soy el presidente de gobierno, no importa, excelencia. Da igual. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? ¿Con qué corazón tenemos que entrar a dar culto? ¿Con qué actitud? Una mujer llegó donde Jesús estaba comiendo y le preguntó, Señor, danos un milagro porque tengo un problema. Y Jesús que dijo, espérate mujer, porque ahora estamos comiendo. Sí, pero incluso los perros comen de las migas de sus amos. Incluso los perros que están ahí abajo reciben las migajas. Yo solamente quiero las migajas. Jesús vio su fe y dijo, conforme tu fe te sea hecha. ¿Con qué actitud venimos? Una mujer enferma de flujo de sangre. Jesús rodeado de gente. Esta mujer determinó en su corazón, yo quiero tocar a Jesús porque quiero la respuesta y la solución a mi problema. Tengo una grave enfermedad. No voy a entrar en detalles de la enfermedad, que implica algo mucho más allá que lo físico. Pero una mujer que determinó, peleó con los discípulos, con la gente, por tocar un poco el manto de Jesús. Pero esta mujer recibió una palabra de Jesús, según tu fe te sea hecho. Un hombre ciego escuchó que pasaba por allí Jesús y se puso a dar gritos, decidido a encontrar una respuesta de Jesús, y gritó y gritó. Y los discípulos, cállate, no seas pesado, no grites más. ¿Cómo? Más todavía voy a gritar, porque sé que en Él tengo la respuesta. Nadie me va a callar, voy a gritar, necesito una respuesta. Jesús se paró ante este hombre. ¿Qué quieres? Señor, que recobra la vista. Conforme tu fe te sea hecho. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros hoy? ¿Qué Dios nos está diciendo a los obreros, a los líderes? ¿Será hecho conforme tu fe? ¿O será hecho conforme vuestra fe? Es lo que Dios nos está diciendo hoy en este día. ¿Cómo Cornelio recibió la palabra de Pedro? Cornelio que estaba orando, Señor, no conozco, no entiendo. Dios hace un milagro, manda a Pedro. Este hombre cuando ve a Pedro, y Pedro le dice, vengo a darte el mensaje de Cristo, este hombre cae de rodillas delante de él, porque estaba entendiendo la necesidad. Necesitaba escuchar, gracias, porque has hecho el milagro de mandarme a alguien que me dé la palabra. ¿Con qué actitud tenemos que venir delante de la presencia de Dios?
con un corazón de humildad, pero determinado a recibir la bendición de Dios. Si venimos simplemente a pasar el tiempo o a cubrir un expediente, no pasa nada. Y saldrás de aquí y dirás, ya sabía yo que no iba a pasar nada. Ya sabía yo que nada iba a ocurrir. ¿Qué significa eso? No has venido con la motivación correcta. No has venido con la determinación oportuna. Tampoco has venido escuchando el mensaje en oración. Tengo que venir ya en oración, recibir el mensaje y retener el mensaje a través de la oración. Os digo, aunque solamente sea hoy domingo, escucharlo esta tarde nuevamente el mensaje. Por eso se graban en audio. ¿Para qué? Ay, es que es tan pesado escuchar nuevamente el mensaje. Te aseguro, no está aquí, lo puedo decir, pero hay un hermano aquí que lo escucha. Ayer hablaba con él, dice, he escuchado el mensaje en una semana alrededor de 60 veces. Y yo le preguntaba, ¿y no estás cansado? ¿No te cansas? Dice, cada vez tengo más fuerza. Cada vez tengo más fuerza. Cuanto menos, escúchalo. Hoy domingo, por lo menos otra vez. Te aseguro, no te cansarás. Por lo menos, una vez más. Una vez más. Escúchalo. Pero ahora escúchalo con este corazón. Con esta actitud. Con tu problema en la mente. Con tu título de oración delante del Señor. Que Dios te dé la respuesta. Y verás el cumplimiento de la palabra en tu vida. Verás cómo Dios cumple la palabra en tu vida. Si tienes esa motivación, si tienes ese corazón, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado para estar contigo. Y si Dios te ha llamado para estar contigo, tiene un motivo y tiene un interés en especial en que entiendas la palabra que Dios tiene para ti. Tienes que entender este secreto. Él tiene interés en que tú entiendas la palabra. Por eso, simplemente, como te ha llamado, y tú vas a estar disfrutando con Él, simplemente tienes que escuchar la palabra, porque Él tiene interés en que tú la entiendas. En que tú la entiendas, la escuches, que tú la vivas. Para que te levantes como un testigo de Jesucristo. Amén. Que tengas respuesta en esta semana. Yo oro en el nombre de Jesucristo, para que tengáis estas respuestas en vuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesús, que recibáis estas bendiciones en cada paso que deis en este día. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que recibáis gracia de saber que hoy estáis siendo llamados por Cristo. Para que disfrutéis de Él, para que gocéis con Él, para que veáis que Él está con vosotros siempre. Amén.